¿Lo ven? ¿Se ve o no se ve? Se ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer la última parte, que es obvio la interacción en el formulario para ver algunos métodos, para que ya la tengan completita la clase. Ya habíamos visto esto, vamos a utilizar un string grid, pero esta vez ya vamos a manejar n filas y n columnas, ¿no? Para el string grid. Entonces vamos a cambiarle algunas propiedades que tiene el string grid, así que a ver. Primero, bueno, le vamos a cambiar el nombre. Le voy a llamar string grid matriz. Poner un este. Luego vamos a quitar las filas y columnas fijas. Vamos a ponerle en 0. ¿Me están escuchando? ¿No me siguen, no? Luego Sí. el número de columnas. Con me dice, bueno, vamos a decirle que una columna solo va a haber. Y row con, por defecto, digamos. La cantidad de filas, vamos a decir solo una también por defecto, no es como si solo va a tener una. Luego podemos cambiar el tamaño de las celdas. Voy a cambiarle el tipo de letra porque se vea un poquito más grande. Vamos a ponerle un tipo de letra 14, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente el tamaño de las celdas, por ejemplo, a las opciones también voy a acomodar para decir que sean editables. Bien, ahora lo que ya tenemos que hacer es básicamente poder dimensionar la matriz, como hicimos con el caso del vector, ¿se acuerdan? Utilizamos un scroll bar. Voy a utilizar un scroll bar, pero obvio, uno aquí para decir cuántas columnas va a tener la matriz, digamos, como que con este voy a especificar o puedo cambiar la dimensión, la cantidad de columnas que tenga la matriz, y voy a utilizar otro scroll bar, pero esta vez, obvio, le voy a cambiar la orientación. ¿Dónde está la orientación? Está compartido. Acá está. La vamos a poner en vertical, digamos, ¿no? Están siguiendo, ¿no? Entonces, con esos dos yo voy a poder dimensionar. Entonces, obvio, con este las columnas y con este las filas, más o menos. Con el scroll 1, las columnas, y con el scroll 2, las filas. Entonces, me voy a ir a los eventos del scroll, ¿no ven? Al on-chain. Entonces, cada vez que cambie la posición, vamos a decir que nuestro string grid matriz, como este está para las columnas, punto, call con el número de columnas, vamos a hacer lo que sea igual al scroll 1, punto posición, ¿no? Eso para el caso de las columnas. Lo mismo tenemos que hacer para las filas, ¿no? Entonces vamos en este caso a nos vamos también al mismo evento, pero en este caso string grid matriz, digamos, ¿no? Punto row, la cantidad de filas va a ser igual al scroll 2, punto posición, ¿no? ¿Sí me siguen hasta ahí? Y obvio el efecto que va a tener esto va a ser que cuando el usuario, por ejemplo, mueva este scrolling, ¿ve? No sé si se dan cuenta ahí. Están mirando, ¿no? ¿Ve? Cambia la cantidad de filas ahí, de columnas, ¿ve? Estoy haciendo. Y cuando muevo acá, cambia la cantidad, ¿ve? Y entonces ya tengo una matriz de, en este caso, de 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una matriz de 5 por 6. Y puedo tranquilamente ir metiendo datos ya ahí de la matriz, ¿no? Entonces, porque ya la puedo dimensionar, ¿no?
Obvio, puedo meter, como son números no enteros, puedo también meter números reales, ¿no? Que es lo que venimos haciendo. Bueno, ahorita no va a hacer nada, pero podría poner, obvio, no solamente son cualquier número, ya sea positivo o negativo, digamos, o números reales también. ¿No ves? Puedo cargar y puedo mostrar la matriz, esa es la idea. ¿Se entiende hasta ahí la interfaz? Señores. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ya. Bien. Ahora vamos a cambiar algunos otros aspectos para ya crear una vez toda la interfaz. Voy a poner un poquito más acá. Todo es para bonito, ¿no? Ya. ¿Qué va a hacer? Ah, ya. Vamos a cambiar algunas propiedades del formulario. Primero el título, digamos, ¿no? El nombre, aquí lo voy a cambiar también. Voy a cambiarle el título. Y vamos a crear un menú, ¿no? Para ir llamando a las operaciones. Vamos a Vamos a comenzar con los dos básicos. Uno que me permita cargar la matriz. ¿Ya? Y otro que me permita mostrarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los métodos básicos para interactuar con la clase? ¿Verdad? Vamos hasta ahí, ¿me están siguiendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo ok? Sí, no, más o menos. Entonces aquí lo que vamos a ¿Entiende, hacer ingeniero? es, dime. ¿Se entiende? Ah, ya, perfecto. Entonces voy a declarar un objeto de la clase matriz, M, le voy a llamar, va a ser un objeto de la clase matriz, ¿verdad? Obvio tengo que poner en uso la unidad donde está. ¿Lo ves? Luego tengo que crear este objeto antes de poderlo utilizar. Me voy a ir al constructor del formulario, al evento de creación del formulario, ¿lo ves? Y obvio ahí voy a crear el objeto matriz. Y ya después de eso ya lo puedo utilizar, ¿no? Bien. Primero vamos, ¿no? Ingeniero, Entonces, disculpe una pregunta. ajá, dime. Cuando decimos que estamos creando el objeto de una clase, es como decir, estamos instanciando la clase, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. El término formal se dice instanciar, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Cuando hablamos de objeto, no ocurre lo mismo con los tipos de datos simples, porque él tiene un constructor de tipos. Cuando es un término más complejo, cuando yo, por ejemplo, declaro i de tipo integer, ¿ves? Entonces, después de declararla, ya la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo que ha hecho es reservar el espacio en memoria para i, y obvio, ya le puedo decir igual a 10, y ya sabe dónde almacenar ese valor. No ocurre lo mismo con el objeto. Si yo el objeto lo declaro, no es suficiente en el caso de un objeto. Primero tengo que crear, pero ¿qué es lo que hace esto en realidad? Es crearlo en memoria ese objeto para que después lo puedas utilizar, porque si solo declaraste y no lo creaste, no lo puedes utilizar porque todavía no existe en la memoria. Solo dijiste, va a haber algo que se llama pero hay que crearlo en el caso del objeto. ¿Para qué? Para que, obvio, el sistema reserve un espacio en memoria para este objeto y cuando vos le asignes valores o ejecutés métodos, obvio, tenga esos valores ya en memoria y tenga dónde almacenarlos o dónde obtenerlos. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Ya.
Bien, entonces ya tenemos ahí, ya creé, ahora sí lo puedo utilizar. Entonces voy a llamar, vamos a hacer mi método aquí para cargar la matriz, por ejemplo, ¿eh? Vamos a hacer cargar matriz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La idea de cargar la matriz es agarrar los datos que el usuario metió ahí en el string grid, pasarlo a M, a mi objeto de la clase matriz, ¿eh? Porque allá solo son visuales, digamos, ¿no? Entonces, la idea es pasar de eso visual que tengo a esto acá. En otras palabras, mi objeto M, mi matriz, ¿qué dimensión debe tener? La dimensión que el usuario le haya puesto al string grid. Entonces voy a hacer que las dimensiones coincidan. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, que no creé en la clase matriz un método para cambiar la dimensión de la matriz. ¿Me entiendes? Entonces aquí voy a crear otro método. Voy a aumentar un método. Es sencillo, ¿no? Procedure redimensionar, le voy a llamar. Redimensionar. Obvio, donde vos le vas a enviar qué dimensión querés. Querés el número de filas que querés y el número de columnas que querés que tenga la matriz. ¿Se entiende o no? ¿Ya? Ingeniero, disculpe una pregunta. Ajá, dime. En este caso, donde está en ese private y público, o sea, cuando en el término de programación orientada a objetos, cuando nos referimos a encapsulamiento de la clase, sería la protección de los atributos, ¿cierto? Sí, sí, en realidad para el que lo está desarrollando no hay diferencia, pero para el que la usa ya no ve las partes privadas, no solo ve las cosas públicas. Entonces, de alguna manera has creado una cápsula, has creado un nivel de abstracción, se llama, que no permite al que usa la clase o no necesita ver cómo está hecha, solo necesita saber qué es lo que hace. ¿Se entiende? Sí. Y Es, disculpe, cuando se refiere a abstracción, se refiere a todo ¿cómo puedo decir? Las características de una clase, ¿cierto? No, no, abstracción es solo un concepto que significa ocultar detalles y ocurre todo en el mundo real. No sé si has visto, digamos, no sé, ponerle una gallina. A vos no te importa cómo funciona dentro la gallina, solo te interesa entenderlo de afuera, lo que hace la gallina. ¿Me entiendes? Ahora, si ya sos veterinario, ya te interesa saber bien cómo funciona. Entonces, lo mismo pasa en el mundo de los objetos. Cuando yo creo un objeto, por ejemplo, no sé, en el formulario, ¿ya? En el formulario yo agarro y digo, voy a utilizar un botón. Voy a poner un botón en mi formulario. Bien, belleza. Pero el que lo programó este botón no te deja ver cómo lo hizo él. Y a vos no te interesa ver cómo lo hizo el botón, cómo el código de ese programa. ¿Me entiendes? Te abstraes esos detalles, solo te interesa saber para qué sirve el botón y cómo lo puedes utilizar. ¿Se entiende? Sí, sí. A eso se llama abstracción, es un concepto simplemente que cuando programas orientado a objetos y creas clases, creas niveles de abstracción, porque al que las usa esas clases no le interesan los detalles, cómo lo hiciste, ¿me entiendes? ¿No? Y a vos tampoco te interesa mostrar cómo lo hiciste, solo al que lo usa le interesa saber qué es lo que hace el objeto, cómo lo puedo ocupar, para qué me sirve, digamos, ¿no? Es un concepto, no es algo específico, digamos, ¿no? Y no es propio solamente de programación orientada a objetos. El concepto de abstracción es un concepto que es válido en cualquier área, no solamente en ciencia de la computación. No es un concepto creado en programación orientada a objetos o un concepto creado en el área de ciencia de la computación. ¿Me entiendes? Es un concepto que existió antes y que existe y que es válido en cualquier Abstracción es eso, simplemente ocultar detalles de implementación. Abstraer es ocultar cosas. ¿Me entiendes? Y obvio, en la programación orientada a objetos eso es lo que hacemos mucha abstracción, ¿se entiende? Pero no es un concepto propio ni de la programación orientada a objetos ni de la ciencia de la computación, un concepto general nomás. Si vas a un diccionario y buscas qué es abstracción, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con las computadoras. ¿Vamos? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Ahorita voy a cambiar unas cositas acá que me olvidé de cambiar esto. Simplemente es para establecerle los valores con los que van a comenzar. Estas barras siempre tienen un valor mínimo y le voy a decir mínimo es 1 lo que vas a poder tener. Máximo le voy a poner es 128. ¿Sí? Y luego se le dice de cuánto en cuánto va a saltar y cuántos van a ser el tamaño de la página, cuál es el valor inicial, comienzan en 1 y ya. Bueno, esos valores para que vaya de 1 en 1 y no vaya de 2 en 2, porque también puedes hacer lo que vaya de 2 en 2.
ya estábamos en el método de redimensionar. Entonces aquí tenemos que cambiar la dimensión. Control-Shift-C. Entonces simplemente vamos a decir que el número de filas, obvio, voy a cambiar el número de filas. ¿Por qué? Por lo que me envíe el usuario, cuántas filas quiere que tenga. Y voy a cambiar el número de columnas por la cantidad de columnas que el usuario me diga que quiere que tenga la este. Entonces, en otras palabras, estamos cambiando la dimensión de la matriz, ¿ya? Volvemos de nuevo acá, que es donde nos quedamos. Entonces, aquí yo lo primero que voy a hacer es cambiar la dimensión de la matriz. Es decir, ¿qué dimensión vas a tener? Vas a tener la misma dimensión que tenga el string grid. Acuérdense que mi string grid se llamaba string grid matriz o SG matriz. ¿Se lo ve? Punto. ¿Cuántas filas vas a tener? La cantidad de filas que tenga el string grid. ¿Cuántas columnas quiero que tengas? Lo mismo, la cantidad de columnas que tenga mi string grid. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Luego, como obvio, ya mi matriz tiene la misma dimensión, ahora puedo recorrer mi string grid o mi matriz, como quiera, es más fácil la matriz, puedo recorrerla e ir cargándole los valores, desde 1 hasta un n punto filas, hasta la cantidad de filas que tenga la matriz. Luego, obvio, ya saben que necesito por unos 2 for para recorrer toda la matriz, desde 1 hasta el... Ya, vamos a declarar un rato las variables ahí. Y entonces vamos a ir pasando a la matriz lo que tenga el string grid. Entonces a la matriz le voy a decir punto. Acuérdense que tenemos un método para cambiar, modificar el elemento. Le digo, cambiar el elemento en la fila I, columna J. ¿Por qué? Por lo que esté en el string grid en esa misma posición. Pues, ¿no? En el string grid, punto, le digo la propiedad de celdas. Y obvio le digo en la... Aquí es al revés. En el string grid primero es la columna. Entonces la columna J, fila I. Entonces voy a pasar, esto es solo porque en el string grid es al revés, primero se especifica la columna y luego la fila, ¿se entiende? En cambio nosotros estamos más acostumbrados primero la fila y luego la columna, ¿se entiende o no? Ahora le estoy diciendo pasarle el elemento que se encuentre en la columna J, fila I. Obvio, pero hay un detalle, el string grid aparte que lo tiene volcado, primero en la columna, luego la fila, el string grid también comienza en 0, no como nosotros que comenzamos en 1. Entonces, por eso le digo J menos 1, digamos, ¿no? Y I menos 1. ¿Ya? Y ahora lo último, esto es un string y él está esperando yo que le pase un número real. Así que por eso vamos a convertir ese string, digamos, ¿no? A un número real, porque lo que él está esperando es que yo le pase un número real. Entonces estoy convirtiendo este string, esto es un string, a un número real y eso se lo paso a la matriz. Y bueno, por supuesto ahí ya, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es simplemente pasando todos los datos del string grid a la matriz, para que ya se cargue mi matriz con esos valores, ¿no? Ahora, voy a copiar un ratingo esto, porque va a ser similar el otro método. En el caso del otro método, que es mostrar la matriz, es en el sentido inverso la cosa. Ahora tengo que pasar ya del string grid a la matriz. O perdón, de la matriz al string grid. Entonces, el que se tiene que ajustar las dimensiones a la matriz es el string grid. Entonces, el string grid dice, mira, la cantidad de filas que vas a tener tienen que ser igual a la cantidad de filas que tenga la matriz. Y
la cantidad de columnas que vas a tener, el string grid que va a tener el string grid. Ay, este tecladito, che. Va a ser igual a la cantidad de columnas que tenga la matriz, ¿no? Y luego, obvio, ya no importa cuál recorra, digamos, ¿no? En este caso voy a seguir recorriendo la matriz porque ambas tienen la misma dimensión. Y obvio lo que voy a hacer en este caso es ya cargarle al string grid en la posición esa, lo que tenga la matriz en la misma posición. En este caso, digamos, ¿no? Sería igual a M, y llamo al método obtener elemento, le envío la fila I, columna J, me devuelve el elemento en esa fila y columna, y esto se lo asigno a la matriz en la misma posición. Pero ya saben, esto está devolviendo un número real y este está esperando un string, entonces hacemos al revés, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces era M punto. Vamos a obtener el elemento, lo vamos a convertir, digamos, ¿no? A un... Ahí está, teclado. Ya lo vamos a convertir este número en una string y lo vamos a mostrar. Entonces ya tenemos más o menos la lógica. Ahorita les mostraré un poco cómo funcionaría este tema. Entonces ya podemos cargar la matriz o mostrar la matriz, ¿no? En este caso vamos a dimensionarla, vamos a hacer una matriz de 3 por 3. Luego le voy a cargar algunos datos. Ya, por ejemplo, le cargué esos datos, le digo cargar, se supone que ya la cargó la matriz. Voy a eliminar esta información un rato, digamos, ¿no? Y luego le voy a decir, matriz, mostrame lo que contiene la matriz. Entonces él va a ir los recursos para mostrarle que sí, ya está funcionando bien el método, ¿no? Entonces ya puedo cargar lo que quiera desde acá y lo puedo también mostrar lo que quiera. ¿Se entiende hasta ahí? Señores. Señora. Señores, señores. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos. Ingeniero, la implementación sería casi lo mismo al de vectores, solamente que se aumentaría columnas, ¿cierto? Perdón, no te escuché bien, ¿me puedes repetir? Esta implementación que hace sería lo mismo que el de vectores, nada más que se aumenta columnas, ¿cierto? Sí, exactamente, es lo mismo, digamos, solo que se aumenta columnas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, ahora por ejemplo voy a aumentar otro método, por ejemplo un clase, a veces me canso yo de llenarla manualmente, digamos, ¿no? Puedo hacer aquí por ejemplo un cargar randómico. Entonces, por ejemplo, en vez de cargarlo con datos que el usuario ha digitado, yo lo voy a cargar con valores aleatorios. Aquí lo está cargando con valores que el usuario ha digitado. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, acá lo vamos a hacer que se cargue con valores aleatorios, ¿no? Entonces aquí, en vez de cargar con valores
con valores, con valores, dados por el usuario, ahí le vamos a hacer que se carguen con valores aleatorios, ¿no? En este caso la voy a dimensionar primero la matriz, digamos ahí, y luego le voy a decir, por ejemplo, que cargue aleatoriamente. Ya la cargó, pero ahora le digo, mostrámela cómo quedó la matriz, me muestra. Esos son los valores que generó aleatoriamente. ¿Se entiende o no? Obvio, como le di 100, son valores que me van a generar entre 0 y 100. En realidad hay 0 y 99. ¿Se entiende? Señores. Ingeniero, disculpe, y solamente números positivos van a salir, ya no reales. No, eso es cuestión ya de que vos lo mejores el algoritmo. Acá yo le puso directamente valores random, ¿no? Pero aquí también puedo hacer que se generen algunos positivos y algunos negativos también, ¿no? Pero ya es un poquito que vos igual pueden ser números reales si quieres también. No necesariamente números enteros. Pero ya tienes que pensar un poquito más, ¿no? Ya no es tan simple, ¿no? ¿Se entiende? Puede salirte un real, puede salir un entero, pero ya lo haces un poquito más sofisticado el algoritmo. Aquí simplemente yo le digo un random en 3. Pero si quiero un número real, puedo generar 2 y asignarle la división de esos 2. Dividido en 3 y ya puede salir número. A veces te puede salir un número entero, a veces te puede salir un número real, digamos, ¿no? Ahora, si quieres que salga algunas veces positivo o negativo, igual, creas un random para ver si va a ser positivo o negativo, y si va a ser negativo, simplemente lo multiplicas por -1, digamos, y si no, lo multiplicas por 1. Pero ya tienes que poner un poco más de lógica ahí para que genere de una manera más amplia los números, ¿no? ¿Se entiende o no? Ingeniero. Sí, entonces no es una cosa brutal, pero dos cambiecitos acá, una línea más de código y ya está. ¿Estamos? Ya, solo les muestro que sí se puede hacer ese tipo de cosas. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Y luego ya puedes llamar a los métodos que tenemos y, como ya lo sabes, a los otros, digamos, a los que ya hicimos, y puedes ir probándolo. Entonces yo lo voy a subir hoy día, ya esta clase más o menos. Esta es la base sobre la cual ya van a seguir ustedes aumentando cosas, y obvio llamando a los demás métodos, probándolo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, porque obvio ya va a ser la última vez que les voy a ayudar a hacer algo de esto, ¿no? Lo demás ya tienen que hacerlo por su cuenta. Así que si tienen alguna duda, alguna cosa, hablen ahora, pregunten y les ayudo, ¿no? ¿Cómo están? ¿Todo ok? Ingeniero, disculpe una pregunta. Sobre el tema de vectores, al momento de implementar en el formulario, cuando quería, o sea, utilizar el método de eliminar elemento, o sea, indicaba la posición de para eliminarlo, pero cuando sucedía eso, el último elemento se repetía. Entonces, en el código del formulario he puesto un string grid.call con, creo, si no me equivoco, -1. Algo Igual está sirve. mal en tu código. Si me lo muestras, te digo que está mal. No debería ocurrir eso. Simplemente que quizás tu código eliminar al final no está incrementando el número de elementos. Por eso te queda uno con el elemento ahí repetido, porque en realidad no es que esté repetido, sino que lo trasladaste acá para cubrir pero como no disminuiste la dimensión, entonces por eso que te queda uno más, ¿no? ¿Lo puedo compartir la pantalla? Claro, claro. ¿Lo puede habilitar, por favor? Ya está.
Ya, primero mostrame el eliminar elemento. No es necesario que hagas eso. No es necesario que hagas eso, pero mostrame el método de eliminar. Digamos, ahí en la clase. Ya, a ver, vamos a ver, sí, sí. Ahora mostrame ahí en el formulario el mostrar vector. En el formulario, está en la clase el método para mostrar el... No, no, cuando vas a mostrar, obvio es al revés acá. El string grid call con tiene que ser a x punto dimensión. Aquí lo estás haciéndolo al revés, ¿no? Aquí no debía estar en el mostrar, no. En el cargar, sí, aquí arriba. Eso que está arriba está mal. Obvio, aquí debía ser string grid call con igual a x punto dimensión. No, tienes que borrar esto x dimensional, ¿no? Porque eso es para cargar, no es para mostrar. Por eso, abrí una línea ahí, string grid punto, ponerle string grid 1, ¿no ves? Punto call con, dos puntos igual, ¿no ves? Igual a x, ¿no ves? Punto din. Ya, y después ya podés quitar esa cosa que tenés allá, ¿no? Eso que estabas haciendo. En tu método eliminar ya podés quitar eso que hacías. No era en el eliminar. Lo mismo ahí ya lo puedes quitar también. Lo borras esa línea, nomás control Y, dale. Control Y. No necesitas hacer eso. Control Y, te paras en la línea y le dices control Y. ¿No? Lo mismo en el eliminar. En el eliminar. Esa, control Y. ¿Ves? Ya debería funcionarte normal sin hacer ya esas cosas. ¿Sí? ¿Alguien más? Señores, preguntas, dudas. Ya, entonces, ahorita la voy a subir la clase matriz. Le dejaré un ejercicio de matrices. El otro día le dejé uno, no sé si fue a ustedes al otro grupo. Entonces, hay que hacer un método para, ya hicimos unos básicos, digamos, ¿no? Para sumar los elementos de la matriz. 3 ya hemos hecho por si acaso. A ver, les explicaré para que lo intenten hacer. Primero tengo la matriz y lo que quiero es sumar los elementos de la matriz. Digamos que si esos fueran los elementos, obvio lo que debe devolverme la suma de estos elementos. Obvio, no es más. Son 15, 21, 22, digamos, no 27, 34, 36. Debería devolverme 36. Eso es sumar. El otro método es ver si esta matriz es simétrica con respecto a la diagonal. Para ser simétrica, estos deben coincidir estos valores. Ya saben de álgebra. Entonces, con simétrica con respecto, como si la doblara la matriz así sobre esta diagonal y obvio los elementos en cada una de las posiciones debería coincidir. Entonces voy a decirme si es o no es simétrica. Y la otra es hacer la transpuesta a una matriz.
Obvio, si yo tengo una matriz de 2 por 4, por ejemplo, quiero obtener una matriz de 4 por 2. En este caso esta es una matriz de 4 por 2, digamos, ¿no? Y voy a obtener una matriz de 2 por 4. Obvio, los elementos se ajustan a sus posiciones de acuerdo a... No sé si acá le pongo 1, 2... y así sucesivamente. ¿Se entiende? Esos son los 3 métodos adicionales a estos que ya hicimos y que uno de ellos ya está aquí donde voy a publicar la clase matriz que deben intentar hacer. ¿Ya? Entonces trabajen en eso. Obvio, el día viernes vamos a revisar esos ejercicios y les voy a dar otros ejercicios más de matrices, pero intenten. Ya es hora que comiencen a intentar hacer solos porque, obvio, ya saben el examen, ¿no? Si no practicas y no intentas hacer solo, va a ser complicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, disculpe ingeniero, quería preguntarle sobre cómo funciona la parte privada de, por ejemplo, longitud y dimensión, y así si no está declarado ninguna función o procedimiento. No te entiendo, pero obvio es claro que hay dos partes a esto, ¿no? Pero a ver, veamos. Aquí, el que la está haciendo esta clase, no hay diferencia entre lo que está privado y público, porque puede acceder tanto. ¿Qué significa acceder? En cualquier método yo puedo utilizar cualquiera de las propiedades. Puedo utilizar, ¿no ves? Celda, puedo utilizar, ¿ves? ¿Sí? Puedo utilizar cualquiera de las propiedades estas, ¿no? En cualquier método. Y también puedo llamar a cualquiera de esos métodos que estén ahí. A cualquiera de los métodos que ya... Dentro de un método puedo llamar a cualquiera de los otros métodos. Entonces sí, no hay ninguna diferencia ejemplo, si está en privado o público. Por ejemplo, ahí donde dice número fila y número columna, si yo le pusiera solamente F y C, digamos, también lo entendería. De nuevo es que se cortó todo, no. Ya, perdón. Ahí donde dice número fila y número columna en la parte privada, si yo solamente le pusiera la F en vez de número de fila. A ver si repite. ¿Sí? ¿Se escucha? A ver de nuevo, que otra vez solo escuché el número de filas nada más. Ya, mi internet anda mal. En número de fila, si le pongo la F y en número de columna solamente la C, digamos, ¿lo va a entender también el programa? Si aquí pongo F, le pongo como propiedad F y C, ¿eso dices? Sí. Sí, obvio, puedes llamarle lo que quieras. Obvio, aquí ya, como yo estoy utilizando estos nombres, aquí los tengo que cambiar, pero le puedo poner el nombre que me dé la gana acá, ¿no? Porque es el nombre de una propiedad simplemente. Pero obvio, en todos los lugares tengo que utilizar ese mismo nombre, pues, ¿no? Ya ahora no sabe el número de columna, ya tengo que utilizar la variable C solamente, ¿no? ¿Sí? Sí, entiendo eso, pero ¿cómo actuaría? O sea, no hay ningún procedimiento. Por ejemplo, len sería lo mismo que longitud, pero len ya está, ya tiene len es solo un método que alguien hizo para el tipo de dato string, no sirve para nada más que para el tipo de dato string. Y aquí no hay nada que sea un string, ni tampoco en vector. Entonces, len solo es un método que sirve para string, nada más. ¿Se entiende? Igual que yo hice ahorita este método filas, este método solo sirve para la clase matriz y para nadie más. ¿Y qué nombre tiene? El que yo le puse. Lo mismo, len es igual a un método que alguien hizo solo para la clase string y no sirve para otra cosa más. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Ya? Entonces aquí, obvio, por eso es que creamos dos métodos. Un método es una función filas que ¿qué hace? Devuelve cuántas filas tiene. Porque obvio ya no puedo utilizar len o no existe. Porque yo simplemente voy a llamar a ese método filas y me va a devolver cuántas filas tiene la matriz.
y hice otro método, columnas, y que me devuelve cuántas columnas tiene. Eso sería su equivalente al len de la clase string, ¿se entiende? Entonces, en la clase string, el método se llamaba len, pero en la clase matriz se llaman filas y el otro se llama columnas, sería el equivalente, porque necesito dos a diferencia de un string que solo necesito uno. Aquí necesito dos. Y en vectores le llamamos dimensión. Entonces había un método que devolvía la dimensión, que es el equivalente a len para la clase vector, ¿no? En cada clase, cada tipo que programa le pone el nombre que le dé la gana. El que programó la clase string como el lenguaje le puso len a su método y listo. Pero solo sirve para eso, nada más. Si vos creas tu propia clase, vos decidís qué nombres tiene cada método, ¿no? Y obvio, esos métodos que vos haces solo sirven para la clase que lo hiciste, nada más. No sirven para las demás. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Eso era? Sí. Ya. ¿Qué más, señores? A ver, pregunten. Pregunten. Vamos. Ingeniero, disculpe una pregunta. Ajá, dime. Cuando se refiere en la programación orientada a objetos a herencia, sería básicamente como, o sea, tener una subclase de la clase Ajá, matriz. sí. Puede Eso lo compartir. hemos visto nosotros, digamos, ¿no? Pero obvio, cuando tú creas una clase, entonces, y vas a utilizar herencia. Herencia no utilizamos en todo el semestre y vamos a utilizar en programación 1. En programación 2 ya vas a utilizar el concepto, pero obvio en Delphi se escribiría acá. Tendrías hereda la clase, no sé. Así diría. Pero obvio debe existir una clase así, digamos, que vos creaste una clase y entonces estás diciendo la clase matriz hereda de la clase madre. ¿Vamos? La clase hija sería la matriz, ¿cierto? Y el padre sería mat. Claro, la clase padre se llama la clase mat y la clase hijo es la clase matriz, ¿no? En términos de herencia, es como vos sos el hijo y vos heredaste las cosas de tu padre, pero es solo conceptual, no es físico la herencia. Cuando dice que le sacaste los ojos a tu padre, no significa que se los arrancaste físicamente y te lo pusiste, solo que tiene las mismas características, nada más. ¿Me entiendes? No, eso es herencia. Entonces, cuando tú heredas lo mismo en programación orientada a objetos, no es que físicamente te estás extrayendo las cosas, sino que hereda las mismas características. En términos de programa, si esta clase tuviera, por ejemplo, un atributo X, digamos, ¿no? Significa que como creaste, fíjate, ¿ves? Como creaste mat y le dijiste que hereda, fíjate, cuando yo hago acá, ¿sí? Ya conozco, igual que tengo filas, fíjate, ya lo tiene X también, ¿ves? ¿Por qué? Aunque la clase mat no tiene algo que se llame X, sí lo heredó de mat, y por eso es que lo puedes utilizar. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, pero bueno, eso en programación 1 no utilizamos normalmente herencia, digamos, ¿no? ¿Estamos? Seguramente en programación 2 y en estructura de datos 1, en las materias que vienen arriba vas a ver mucho más de eso. Digamos. ¿Preguntas? Señores, ¿preguntas? Ya, seguimos el viernes, entonces ahorita voy a subir la clase. ¿Alguien más habló? Disculpe, sobre el término de polimorfismo, en este caso, ¿de qué forma se utilizaría? Ya, eso es más complejo. Quiere decir que tú puedes crear, por ejemplo, yo puedo crear un método, hay dos maneras, se llama reescribir y sobreescribir. Entonces, por ejemplo, yo podía crear acá, fíjate, yo tengo un método que se llama eliminar fila, que recibe la fila,
Pero yo también podría definir otro que se llame lo mismo, eliminar filas, pero que en este caso reciba, por ejemplo, no sé, 2 parámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, digamos, no? Obvio, faltan unas cositas ahí. Significa que lo estoy haciendo polimórfico en este. Tiene dos formas de llamarse eliminar filas. Esta con un solo parámetro y esta con 2 parámetros. Entonces se llama esa sobrecargar y la otra es reescribir el método. Hacer 2 métodos que, ¿me entiendes, no? 2 que parezcan iguales, pero que hagan las cosas de forma diferente. Entonces, a eso, entonces tienes 2 formas el método así. Entonces eso se llama polimorfismo en los métodos. También ocurre en las clases. Puedes crear polimorfismo en las clases, hacer que una clase se comporte de un tipo con herencias múltiples normalmente. Entonces, puedes hacer que una clase herede de la clase A y de la clase B, y obvio, en algunos casos, cuando te conviene, se comporte como algo de la clase A y en otros casos se comporte como algo de la clase B. A eso se llama polimorfismo. ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí. Ya, pero eso ya lo vas a ver otra vez. No se lo ve en programación 1 porque son construcciones un poco más complejas que normalmente en el nivel en que están no lo hacen, pero programación 2 normalmente ya ven un poco de eso, en estructura de datos ya ven, digamos, o ya tienen que verlo, por supuesto, lo van a ver en estructura, pero el polimorfismo es una característica también de la programación orientada a objetos que permite que una clase o los métodos de una clase que se comporten de diferente manera, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, en métodos hay 2 términos, ¿no? Uno que se llama reescribir y otra que se llama sobreescribir, que puede hacer que puedas tener un método que haga 2 cosas diferentes de acuerdo a las circunstancias o a las condiciones en las cuales se lo llama. Y también la clase puede hacer que se comporte de maneras diferentes haciendo herencia múltiple normalmente. ¿Ya? Conceptualmente, pero lo vas a ver en la práctica, obvio, mucho más en términos en las siguientes materias, pero son conceptos básicos o son conceptos propios de la programación orientada a objetos normalmente. ¿Estamos? Que normalmente en programación 1 no se los ve porque son estructuras un poco más complejas, que obvio apenas pueden hacer algunas cosas todavía y no vale la pena meterle eso, pero sí, normalmente sí o sí lo vas a ver en estructura de datos. Ahí se ven esas construcciones. Después de programación 2. En programación 2 a veces algunos profesores tocan esos temas y otros, lo que sí o sí lo vas a ver en estructura de datos, esos conceptos. Y no solamente teóricamente, sino en la práctica. Van a crear construcciones polimórficas. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Qué más, señores? ¿Qué más, señores? Nada más, entonces el miércoles, ahorita la voy a subir la clase, el viernes le seguimos, intenten hacer esos 3 métodos más que le dije, la suma de los elementos, ver si la matriz es simétrica y la transpuesta, ¿ya? Bien, nos vemos el viernes.